Vamos a meternos en el tema que les anticipábamos. Lo vamos a saludar al presidente del Banco de Previsión Social, a Hugo Odicio, que nos acompaña vía Zoom. No para hablar de Andrade, porque claramente es un tema ya presentado en Procesado. las redes, ha habido polémicas de todo tipo, desde el sector político, desde todos los sectores y los ámbitos de la sociedad que se han pronunciado. Respecto a esto que Andrade después lo dijo en las redes, hay miles de uruguayos que están en esta misma situación. Uno presume que sí, donde se dan construcciones irregulares, donde no se inscribe la construcción ante el Banco de Previsión Social. Por otro lado, también, claramente, el Banco de Previsión Social fiscaliza estas situaciones de irregularidad. Recordemos que Andrade ahora debe 100.000 pesos al departamento de la Comuna Canaria, ¿no? Porque es por su construcción de su propiedad en el balneario San Luis. El que empezó como mano de obra benévola, que él reconoce que finalmente nunca inscribió esa mano de obra ante el Banco de Previsión Social y que después ciertas circunstancias de su coyuntura económica lo hicieron irse a vivir ahí, seguir construyendo la vivienda mientras vivía, y las deudas nunca le permitieron el poder ponerse al día con esta situación irregular. El Frente Amplio como fuerza política le ha ofrecido a Andrade ayudarlo a pagar esta deuda. Él dijo que de ninguna manera, que él se va a hacer cargo de solventarla. Pero dijo, ¿no? Mi situación es la de miles de uruguayos. Ojalá esta campaña rabiosa sirva para visibilizar lo difícil que es resolver el techo para muchísimas personas. Y Hugo Odicio, que ya lo tenemos ahí en pantalla y en su Twitter, pone como contribuyente, a ver si me ponen de vuelta el tuit, tiene obligaciones y también tiene derechos, como la protección del sector, como la protección del secreto tributario. La regularización de la situación que tomó Estado Público será resuelta por el Banco de Previsión Social con apego al marco legal. Odicio, ahí tenemos su tuit. Lo estaba leyendo medio raro, pero quedó Leíste claro. perfecto, está. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, bárbaro. Bueno, está. ¿Cómo está, Odicio? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, lo primero es que nos explique qué significa esto de la protección del secreto tributario. En el caso de Andrade y de todas las personas que están en esta misma situación. ¿Qué significa eso, Odicio? Bueno, en Uruguay la ley 14.306 que crea el Código Tributario, en el artículo 47 establece el secreto de las actuaciones cuando uno está tratando de establecer la situación de cumplimiento o no de un contribuyente. O sea, esas son actuaciones reservadas. Y de tal suerte que incluso el directorio del BPS a veces recibe solicitudes del propio Parlamento respecto a la información de tal o cual empresa y debemos responder invariablemente que esa información no corresponde otorgarla porque el secreto tributario solo se levanta por un oficio de la justicia penal, de la justicia de familia y de los juzgados de aduana. Entonces, lo que yo me hice referencia en ese tuit es que cualquiera sean los futuros pasos en relación a esta situación que quedó de manifiesto en cuanto a la vivienda del senador Andrade, tiene que ser resuelta en ese marco de reserva. O sea, no, por supuesto que esto dio lugar a algunas respuestas como que se iba a tapar todo. No, lo que estamos hablando es de que el senador Andrade como contribuyente tiene derecho a esa reserva. Claro, la garantía que se le da a toda la población en general. Sí, obviamente también algunos partícipes de las redes dijeron, bueno, pero de alguna manera se supo esta situación. Sí, obviamente la administración maneja con reserva estos datos, obviamente se puede saber si hay alguna obra inscrita en un determinado padrón, no hay una obra inscrita y eso fue lo que seguramente los productores del programa pudieron constatar, como también pudieron constatar otras situaciones respecto a otros organismos. Claro. Pero el secreto en particular es de lo que a quien más se laude desde el punto de vista tributario, está en la reserva de las actuaciones que nos marca el código. Perfecto. O sea que la regularización de esta situación va dentro de este marco legal y será en los términos que ya estipula, digamos, el protocolo que tiene ahí el Banco de Previsión Social. Eso se entiende, pero más allá de lo de Andrade, porque la verdad no es la intención hablar de Andrade, es preguntarse la situación de otros miles de uruguayos que pueden
estar pasando por lo mismo. ¿El Banco de Previsión Social fiscaliza estas situaciones? ¿Cuánto Porque, dura el programa? bueno, no sé. Porque, El programa porque este es un tema, es un es un tema tema escabroso. apasionante, complejo, pero que es una buena instancia para ponerlo sobre la No, mesa. ¿sabes por qué te lo pregunto? Yo voy a Porque, agregar, perdóname, Eudisio, esta situación ya llevaba años, ¿no? Es decir, no es de ahora que Andrade empezó a construir y le salta que no estaba aportando. Desde el 2011 que hay una situación esta irregular. situación, ¿Qué pasa con la esta, fiscalización del Banco de Previsión Social en esos años, no? esta situación creada por la ley 14411 del año 1975 lleva 46 años. Esa ley es de julio de 1975 y es la que crea el sistema de aportes a la construcción. Ahora voy a volver a la pregunta. Hay miles de uruguayos que están en esta situación y antes me quiero referir a otros problemas que causa esta forma de aporte. Probablemente hoy tome conocimiento todo el Estado Público que la Jefatura de Policía de Cerro Largo nos apoyó en una investigación de fraude por el entorno de unos 800.000 pesos, justamente de un estudio contable que agregaba en planillas de obra personal del propio estudio contable y los dueños, y con eso generaban licencia y aguinaldo de la construcción, además de servicios jubilatorios para personas que nunca trabajaron en una obra. Gracias. Este tipo de fraude, que lo pudimos mitigar en el año 96 con unos procedimientos que eran unas etiquetas que se ponían en las planillas, pero eran en papel, vemos que ha vuelto ahora cuando las declaraciones son electrónicas. Esta ley define que cuando uno empieza a construir una vivienda, declarándola al BP, dice, vamos a poner la opción más regular, digamos. Inmediatamente, por el hecho de generar una deuda por construcción, el Banco de Previsión Social constituye derecho real sobre la vivienda. O sea que cuando vaya a vender la vivienda de esa persona, no va a poder hacerlo si el BPS no le otorga un certificado. Ahí opera el instrumento de la prescripción. Si durante 10 años no aportó, no la inscribió, no aportó y pasan 10 años, podrá venir a solicitar la prescripción y en ese caso la deuda se extingue por este instrumento y se libera el inmueble. Pero creo que esta norma, lo que en un primer momento pretendió fue asegurarle a los trabajadores de la construcción el acceso a la licencia de aguinaldo, porque aquí una obra puede durar pocos meses y entonces era difícil hacerse de esas partidas salariales. Está muy bien en ese enfoque, pero la realidad ha ido cambiando. Y creo que sería un buen momento para darnos un debate si esta es la mejor forma de aportar respecto a las obras. Y acá voy a robar un minuto más. La administración tributaria tiene que manejar un concepto que es el de materialidad. Para fiscalizar las obras que hay en determinadas zonas del área metropolitana, en un momento nosotros tomamos relevamientos satelitales. Vimos cuando habían predios que estaban baldíos sin ninguna obra y cuando años después aparece una casa. Eso, bueno, sí tiene una necesidad de ser regularizado, pero de ahí a pensar que cuando uno pinta la casa o refacciona un baño, eso tenga interés fiscal, bueno, cuesta mucho más controlarlo y Es fiscalizarlo. que me parece, Odisio, que ese no es el punto, porque tampoco hay que apuntar a eso, ¿no? Porque uno de repente, yo qué sé, haga un arreglito dentro de la casa, pero sí hay situaciones mucho más complejas y más graves, ¿no? Por eso te preguntaba si el Banco de Previsión Social fiscaliza, hace rutinas de fiscalización. Como decías, hay un control satelital, por ejemplo, es decir, se va a lugares donde hay construcciones que pueden ser sospechosas, es decir, se cae de sorpresa. A eso me refiero, no tanto a Sí, la sí. cuestión encubierta, a lo visible, y no solo de edificios, ¿no? En el caso de Andrade, estaba inscripta como un terreno baldío. O sea, Andrade nunca fue a inscribirse y a registrarse ante el Banco de Previsión Social como muchos otros uruguayos. ¿Cómo actúa allí el Banco de Sí. Previsión Social? El Banco de Previsión Social actúa o bien por denuncia o bien porque se solicita el certificado de que el inmueble está libre de gravamen para enajenarlo, o por lo que llamamos rastrillos,
cuando salen inspectores y recorren una cierta zona. Ahora, la capacidad del BPS primero no es infinita en términos de fiscalización, Claro. y después estaba, lo que yo señalaba hace un rato, es la materialidad. Si nosotros vamos a fiscalizar obras que de repente nos generan una deuda de 50.000 pesos, pero esos equipos inspectivos no están fiscalizando contribuyentes que evaden por 10 o 100 veces ese monto, no estamos haciendo buen uso de los recursos que son finitos, que son nuestra fuerza de fiscalización. Claro. Yo no digo que no haya que aportar, yo digo que tenemos que ver si para obras que son de este perfil, de menor cuantía, que la legislación es muy flexible, también la reglamentación del BPS es muy flexible, pero a veces por desconocimiento no se cumple, tenemos que ver si no tenemos que implementar alguna otra solución que ayude a que las personas no se sientan que porque están haciendo un baño, Claro. que son prácticamente... Pero la evasión en los hechos se da porque ¿cuánto le sale a alguien que quiere construir algo por día el estar inscrito en el Banco de Previsión Social? ¿Tenés el número? ¿Cuánto te sale por cada 24 horas? Porque eso también es el origen de la evasión. Son, la verdad, que cifras bastante elevadas, ¿no? La gente le tiene miedo a decir, no, pero por eso el boom de las construcciones rápidas ahora, ¿no? Porque generan un ahorro para el que va a hacer construirse una casa. Sí, por eso los sistemas prefabricados, por eso los sistemas que están creados en planta y luego se instalan solamente en obra, porque el aporte de la construcción hoy está en el entorno del 80% de la mano de obra imponible. Claro. Fíjense en que en industria y comercio, si sumamos el aporte obrero, patronal más FONASA, podemos estar hablando del entorno de un 35% más o menos. Pero aquí estamos hablando de un 80%. Entonces, cuando la presión fiscal es tan alta, obviamente se produce la evasión, porque la gente no está en condiciones de pagar, además de los materiales, los jornales y la seguridad social, y se le hace que no puede llevarlo o se ilusiona que lo va a declarar más adelante. Odicio, no estoy diciendo que haya que... ¿Habría que rever estos porcentajes? ¿Entendés que es momento de reverlo? Yo creo que sí, ahora vuelvo a esta respuesta. Creo que hay algunos mecanismos simplificados de aportación que se llaman base objetiva de imposición. Nosotros tendríamos que ir a mecanismos que sean más sencillos, cuando una casa es con un croquis y no se requiere la participación de un arquitecto, bueno, que debería ser fácil para el contribuyente regularizar esa situación. Respecto a la cuantía del aporte, hoy pienso que el principal garante de que los trabajadores cobren el aguinaldo y la licencia ha sido el sindicato, el SUNCA. Yo creo que en esto los sindicatos contribuyen al mejor desempeño de la sociedad y de tal suerte que en las grandes obras, como las que ahora vemos en imágenes, el aporte real está muy por encima del aporte técnico que hubiera establecido el BPS. Las empresas constructoras aportan más porque los principales custodios de que ese aporte se haga son los propios trabajadores, porque si no después no cobran la licencia y el aguinaldo. Pero acá hay un detalle, en este rubro, en la construcción, cuando se negocian los consejos de salarios, el que paga la fiesta no está en la mesa, porque el que paga los aportes es el propietario de la obra, no es ni la empresa constructora ni los trabajadores de la construcción, lo paga el propietario de la obra. Por eso esta tasa ha crecido de manera importante y creo que tenemos que ver de qué forma la sociedad favorece el desarrollo de las soluciones habitacionales que el país tanto precisa, sumando también una modalidad más flexible y más, menos onerosa en el tema de los aportes. En particular, si ustedes van a la rendición de cuentas, hay dos artículos, el 267 y 268, que por todo este tema de los aportes y del certificado que se precisa del BPS para enajenar un inmueble, se había producido un parate en la construcción porque el boleto de compra-venta que se hace cuando se compra en el pozo después podía estar sujeto a ese embargo, esa hipoteca de derecho real que tiene el BPS respecto al edificio. Estamos tratando de
resolver ese tema jurídicamente, porque eso ha detenido también las inversiones en materia de compras de unidades nuevas. Bien. Es todo muy complejo y creo que es un tema que todos estos incidentes, Claro. lo que pasó este fin de semana y lo que está pasando en estos momentos a nivel de la justicia en el departamento de Cerro Largo, nos lleva a reflexionar si no es momento de revisar aquella ley de 1975. Sí, y es interesante porque más allá, como decía Clau al comienzo, del debate de Andrade, esto llevó también a que cada uno revise su historia o historia de conocidos, amigos, y se ha hablado en redes sociales de muchos uruguayos están en esta situación. ¿Tienen un número? No, sinceramente yo no voy a aventurar un número, pero fíjense que tendríamos que pensar cuántas personas pudieron construir su casa en una zona balnearia y luego con los años hicieron una barbacoa. Bueno, si esa barbacoa no la regularizaron porque están los fondos, porque no se ve de la calle, puede ser un número importante de situaciones a regularizar. También Todos quería... esperan hacer los 10 años y de ahí lo regularizan. Claro. También quería consultarle en el sentido de la fiscalización. ¿Las intendencias los apoyan ustedes? ¿Hay un trabajo conjunto en ese sentido? En eso depende de las diferentes realidades de cada intendencia. Hay algunas intendencias que si no hay una inscripción previa en del BPS no otorgan el permiso de obra, pero ahí no hay una regulación por la autonomía de los gobiernos municipales. Entonces, no necesariamente en todas las intendencias se exige que la obra esté inscrita en BPS. Bien. Odisio, vos decías, esperan a los 10 años para regularizar, porque sin costo, ¿cuál es la situación tributaria después de esos 10 años de una vivienda que no se declaró? Cuando la administración tributaria no tiene conocimiento del hecho generador, en este caso de la obra, a los 10 años que se produjo el hecho generador, el Código Tributario establece que un mecanismo de extinción de la deuda tributaria, de la obligación tributaria, es la prescripción. La prescripción, en ese caso que no hay declaración, es de 10 años. O sea que si yo construí en el 2010, 10 años calendario, el 31 de diciembre del 2020, ahí mi deuda prescribe y yo me puedo presentar al BPS solicitando la prescripción de la obra. O sea que... las deudas generadas por la obra. O sea que prescribe, a los 10 años voy y hago la inscripción de lo que tengo arriba de esa tierra, de cero. Exacto. Pero en este caso el senador se quiere regularizar. ¿Cómo prosigue él ahora en esta situación para estar todo ok con el BPS? Por las fechas que uno escuchó en las entrevistas, en algunas declaraciones del propio senador Andrade, aparentemente esto no estaría prescripto, pero en ese caso, como el senador ha señalado que lo ha hecho con autoconstrucción y con mano de obra benévola, pues si él estuviera en el ánimo de venir al BPS y hacer la regularización, o un contribuyente que esté en la misma situación, para no hablar del caso concreto, lo que viene es al BPS y declara la obra. En el caso que sea mano de obra benévola o autoconstrucción, hay que declararlo antes de hacerlo, por un principio también que se llama de realidad. Él podría, o sea, el contribuyente, en este caso cualquier persona que haya hecho una casa con mano de obra benévola o autoconstrucción, podría venir y decir que lo apoyaron tales o cuales personas, y si bien el procedimiento de prueba es muy engorroso, podría llegar a exonerar un número importante de jornales. Pero por eso la ley establece que esto se debe declarar previamente a que se realice la obra y no después de efectuada. Odisio, como usted dice en su tuit, bueno, a través del marco legal se está investigando esto, o esto se va a resolver, más allá de que haya tomado estado público, pero no puedo dejar de consultarle. ¿Se descarta la posibilidad de que haya en esta situación de Andrade una especie o de acuerdo político o de algo que tenga que ver con su fuerza política que en su momento estaba al gobierno? ¿Eso se descarta? El BPS y en particular las administraciones tributarias no hacen acuerdos políticos sobre los tributos porque primero la ley no lo prevé y segundo no corresponde. Ya sé que la ley no lo prevé, por eso le estoy consultando, pero capaz que... No, si un contribuyente en la situación que estamos analizando, otro contribuyente, si por denuncia, y mire que esto
pasa frecuentemente. Si por denuncia un vecino que tiene una controversia con el de al lado y como acto vengativo denuncian el BPS que el vecino se construyó hace unos años la casa sin declarar al BPS, el BPS, por denuncia o por tomar estado público la situación, tiene que actuar de oficio. Claro. O sea, obviamente lo razonable es que esas situaciones, una vez que las notifica uno a la persona se presenta y lo regulariza. Si no, se manda un tasador y se establece cuál es el monto de la deuda y ahí se notifica. Le pregunto de otra forma, entonces, Odicio, ¿se descarta que la situación de Andrade tenga que ver con su rol político? El hecho de que esté en falta con su regularización, ¿se descarta que tenga que ver con su rol político y que fue utilizado para justamente evadir de estas obligaciones? Eso se descarta. Es una pregunta de orden que le tengo que hacer. No, pero la intencionalidad de un contribuyente cuando no aporta por una situación que está grabada, no le corresponde a la administración interpretar por qué lo hizo, y cada ciudadano en el ejercicio de sus derechos y sus libertades puede tomar una actitud diferente respecto a las obligaciones ante el Estado. Yo no soy quien ni me corresponde hacer interpretaciones de por qué la motivación de que dio lugar a esta situación. Bárbaro. Hugo Odicio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga... Y quiero hacer un comentario nomás. Me reí mucho, saludos a Fablet, con aquello de mi confusión con Jeff Bezos. Fue una cosa de lo más graciosa. Imagínate qué divertido. Fue espectacular. Y espectacular. Bueno, Estuve a punto de traerme un sombrero que tengo muy parecido. Qué bueno que te lo tomaste con humor. Qué lástima que no está hoy, mira. Hoy no está. Pero la verdad, bueno, se agradece el sentido del humor, Odicio, que tanto hace falta también. Muchas gracias a ustedes. Porque cuando hace esos comentarios acá temblamos, pues no sabemos cómo se lo van a tomar ustedes. Es muy border. No, la verdad que fue muy ocurrente. Fue espectacular. La verdad que muchas gracias. Bueno, fenomenal. Hugo, muchas gracias. Que tengas buena jornada. Gracias. Igualmente.